Bueno, ya nos preparamos entonces para recibir la palabra del Señor y es un gozo. Yo lo conocí hace muchos años atrás allí en Neuquén y el Señor nos sorprendió y estuve en una reunión de oración un día de semana y la iglesia estaba agolpada de gente que no lo podíamos creer. Está con nosotros en esta mañana el pastor Héctor Ferreira. Te voy a pedir que lo recibamos con un fuerte aplauso. Buen día. El Señor le llene de paz en este nuevo día que nos ha regalado y poder estar acá con ustedes es un gozo lindo de parte de Dios, un regalo. Su misericordia es el amor continuo, está sobre nuestras vidas. Han aguantado a mi hijo, creo que ayer, a Nicolás. Es una bendición, el Señor le está usando de una manera linda. Siempre le digo a mis hijos, algunos vamos bajando del monte y otros van subiendo. Eso es algo maravilloso, ¿eh? Algunos que pintamos canas, más que canas, vamos bajando ya. Hemos tenido experiencia con el Señor y de pronto el Señor nos ha bendecido con unos hijos maravillosos. Nicolás es uno de ellos, es un evangelista itinerante, Walter otro, pastor evangelista, Héctor, evangelista de niños, moviendo miles de niños en donde va. Melissa, pastoreando en el nombre del Señor al lado de su esposo en Río Negro. Eliseo, pastoreando en Neuquén al lado de su esposa Amanda, una misionera americana. Vi ahí adelante varios hermanos involucrados en la obra mundial, ¿eh? Qué lindo, están ahí adelante, qué bueno. Dios les lleva por distintos lugares. Lindo verte, hermano, hace mucho tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Qué maravilloso estar involucrado en la conquista, en la orden del Señor de salir y de ir hasta lo último de la tierra. Hemos recibido el poder del Señor para ser testigos hasta lo último de la tierra, enseña la palabra. Y un trabajo simultáneo. Yo me convertí acá a 50 kilómetros de Rosario, en Villa Constitución, con un hombre visionario, mi pastor Omar Silvoso, hijo espiritual de Carlos Naranjo de San Nicolás, y vengo con raíces de un abuelo espiritual muy dinámico, lleno de la visión de conquista, y mi pastor también. Y éramos una congregación muy pequeña, años 75. Si alguien se convertía era un lingote de oro. Todos cuidándolo. Yo tenía un hermano diácono que me enseñaba la importancia de la palabra. Otro diácono que me enseñaba la importancia de la oración. Y él oraba 8 horas diarias. Se arrodillaba y no se levantaba. Y él siempre me hablaba de la importancia de la oración. Otro diácono me enseñaba acerca de la evangelización. Vos tenés que salir, hay que predicar, hay que evangelizar. Mi primera evangelización, mi primera salida fue hacer número. Estaba tan contento que yo iba a hacer número, no sabía lo que era. Pero tenía que salir con el grupo para hacer número. Y cuando llegué vi que todos tenían tratado y cosas y a mí no me daban nada. Era muy nuevo, no entendía, ni siquiera sabía que la Biblia se llamaba Biblia. Pero salí para hacer número. Y dice, ¿y qué hago yo? Le decía al líder de los jóvenes. Dice, no, vos te estás haciendo número ya. ¿Cómo estoy haciendo número? Claro, vos estás acompañándonos, sos un número más. Y entre dos es mejor. Y así empezó mi evangelismo, haciendo número, acompañando a los que más sabían. Y de ahí el Señor me enloqueció y empecé a andar en las cárceles, empecé a andar en los hospitales, empecé a parar a los enfermos en la calle, empecé a salir para los niños de una manera linda. Un día estoy en el hospital de Villa Constitución ahí y
de pronto estaba ansioso por orar por los enfermos, porque iba empezando a conocer algunas cosas de la Biblia, que había que orar por los enfermos. Así que yo quería ver eso que Dios hacía. Y había una mujer en una cama, entro a esa área y cuando le voy a orar, le hablo del Señor y la mujer decía, sí, sí, sí. Y cuando le voy a orar, grita de una manera, ¡ay! Y levanta las manos, las piernas y estaba atada. La tenían atada, vinieron los enfermeros, ¿qué hace usted acá? Yo tenía 18 años, ¿qué hace acá? No, nada, no sabía qué decir, pero las cadenas las quería partir. Era una mujer demente, que la tenían atada. Y yo con todo el entusiasmo no miraba nada de eso, no sabía absolutamente nada de eso. Pero ahí empecé a gustar las primeras cosas del poder del Señor. Movernos bajo el poder del Señor. Lo que siempre digo a mis hijos, movernos bajo el poder de Dios es lo que el Señor nos ha dado, es lo que el Señor dijo en su palabra, recibiréis poder. Y esa es una realidad. Él nos ha bendecido, nos ha llenado del Espíritu Santo y bueno, así ha sido. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo, se enamora de Dios de una manera profunda, pero también comienza a servir al Señor de una manera maravillosa. Hace 48 años que nosotros servimos al Señor con Mari, 48 años que no hemos parado. Y escuchando la voz de Dios de una manera dulce. Éramos muy nuevitos en el Señor cuando una voz me hablaba de muchas cosas, pero algunas, por ejemplo, del perdón, si no perdonás a tu papá, yo no te perdono a vos, cosas así que no entendía yo, porque no conocía la palabra y el pastor me iba orientando, guiando, pero recuerdo que el primer tiempo esa voz me decía, te voy a llevar al norte, vas a ir a Europa, vas a ir a España, vas a ir a Francia. Y yo le decía a la gente, hay una voz que me dice que voy a ir acá, voy a ir allá. Y claro, todos me veían a mí, 17 años, pobre, sin recursos, sin trabajo. Y estaba hablando de que iba a ir a Estados Unidos, que iba a ir a Europa. Ni siquiera había salido de mi pueblo. Pero el Señor empezó a obrar de una manera maravillosa, dulce, preciosa, con la vida de un chico, con necesidad, con pobreza, con miseria encima. Y el Señor empezó a bendecirme, a ayudarme, a prosperarme. Y entramos en la línea de búsqueda del Señor. Yo salía de Aceros a Sindar, de fábrica Sindar a las 6:20 ya estaba llegando a la parada donde me bajaba y enseguida me iba al templo. No me iba a dormir, había trabajado las 8 horas reglamentarias, no me iba a dormir, me iba al templo a buscar a Dios hasta las 2 y algo de la tarde, 14, ahí recién iba a casa, descansaba, tenía el turno de noche y me preparaba para ir al servicio, al culto, desesperado por el Señor. Y cuando salía a las 10 de la noche, 10:20 estaba en la parada y me iba a la casa del Señor, iba a casa, buscaba un colchón y me iba a buscar al Señor. Cuando me agarraba sueño dormía, pero buscando, ya que Él dijo que el que le busca le va a hallar. El que llama se le va a atender, el que pide recibe, dice la palabra. Y yo me empecé a creer esas cosas, la empecé a creer con la sencillez de una criatura. Creía, así que me iba al templo, le decía a mi esposa, me voy a la casa del Señor. Ella sabía, así que me llevaba el colchón, me quedaba ahí hasta el amanecer buscando el rostro del Señor, diciéndole, Señor, yo quiero de ti, sin saber todas las cosas que el Señor podía hacer, podía derramar sobre una vida que le busca. Y de pronto esa voz diciéndome cosas, y el Señor la hizo real, andando en Europa, andando en Estados Unidos por años, en Canadá, en distintos lugares, siendo parte de un despertar de Dios en Estados Unidos con mi amigo, el misionero Esteban Gil,
trabajando 3 años a su lado. Entramos a trabajar a las 4 de la tarde y a las 7 de la mañana del otro día yo podía salir después de ministrar a gente, y cuando salía rodeando mi auto había 200, 300 personas, así que había que entrar usando la misericordia de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y todo mi auto rodeado de cuerpos caídos. Y me ponían unos americanos grandotes, así que los corrían y yo podía salir para ir a descansar, porque a las 4 había que estar ahí toda la noche ministrando a la gente, disfrutando del poder y de la gloria del Señor. Hoy Dios puso algo en mi corazón para nosotros. Para mí, primero, porque la palabra tiene un filo personal, y otro para los que escuchan. Dios, hablando a mi corazón, me decía: yo por tiempo he querido hacer o producir un avivamiento en mis pastores, pero muchos no me han escuchado. No han entendido que yo quiero hacer un despertar en sus vidas. Y muchos han creído, me decía el Señor, que lo que yo les doy solamente no es para ellos, es para las congregaciones. Pero yo quiero tratar con ellos, porque si ellos están encendidos, pueden producir algo tremendo en cualquier lugar donde vayan. Una antorcha encendida, cada una de sus vidas, hermana, hermano, una antorcha encendida para gloria de Dios. Eso puede ser increíble. Algunos me preguntan: ¿cuál es tu secreto? No tengo ningún secreto. El día que el Espíritu Santo vino a mí, ya está. Me encendí. Y es verdad que hay desiertos, es verdad todas esas cosas, pero siempre mi corazón estuvo mirando ese fuego, como Moisés vio el fuego, y dice: yo iré y veré. Pero para llegar a esa zarza donde estaba la gloria de Dios, tuvo que pasar por un desierto, llegar a un nivel donde la voz le dice: sacate el calzado de tus pies, porque estás por entrar a un terreno que es santo. Ese es el lugar donde nos cuesta a nosotros entrar, en el terreno de la santidad de Dios, de la grandeza, de la hermosura, de lo terrible que es la presencia del Señor. Y a veces nosotros nos sacamos un zapato o lo volvemos a poner porque nos cuesta entrar en ese terreno, donde entramos ahí y la manifestación de la presencia del Señor es preciosa. Es hermosa, hay un quebranto, pero recién los chicos cantaban hermosamente que todo es del Señor. Pero sinceramente, no sé a cuántos de ustedes o yo personalmente le he dado todo al Señor. Desprenderse de los hijos es algo que cuesta muchísimo. Cuando mi hijo más grande se casó, los varones nos reunimos aparte. Yo recuerdo que fue el primogénito que se me iba, el primer varón. Lloramos ahí todos, con Nico, con Walter, con Héctor, y Eliseo se casaba y se iba a vivir a Estados Unidos, a prepararse a Estados Unidos, quedarse allá. Lloraba yo como una criatura para entregar mi hijo al Señor. Pero no me daba cuenta que él iba a volver con una hija después de unos años y volver con 4 nietos. Es una manera preciosa. Yo llegué solo al Señor y ahora somos 13 nietos. Imagínense, 5 hijas me trajeron. Un hijo me trajo mi hija. Y lo que Dios nos ha dado, yo llegué solo, huérfano, muerto de hambre, sin trabajo, nada. Así llegué a los pies de Cristo. Así llegué, con los zapatos agujereados. Veía que en ese tiempo, año 75, la gente se caía y yo decía: no me voy a caer porque la gente va a ver que tengo un agujero en el zapato. No me voy a caer. Pero Dios, en su amor, me decía: dile a mis siervos que quiero que entren en el mundo de lo invisible. ¡Guau! Entonces, cuando el escritor de Hebreos dice que hay que hablar cosas, algunos no han alcanzado madurez. Si usted le habla del mundo invisible, no van a entender absolutamente nada. No van a poder entender. Porque algunos ni siquiera creen que hay ángeles ayudándonos, ministrándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Algunos no creen que Dios tiene los jinetes montados
los carros de fuego, no han entrado en esa dimensión de lo invisible. El libro de Corintios dice bien claro, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender, porque solo el Espíritu Santo nos revela las cosas que son de Dios. Y de pronto nosotros, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Porque el hombre natural analiza todas las cosas. Ustedes saben, cuando Jesús fue a Nazaret, Él no pudo hacer ahí muchos milagros, dice la palabra, sino que sanó a algunos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Porque el hombre natural tiene muchas preguntas, muchas conjeturas. Este no es el hijo del carpintero, este no es su mamá y su papá, no son. Siempre tenemos preguntas. Pero cuando entramos en el mundo del sobrenatural, el mundo invisible, empezamos a ver cosas que otros no pueden nunca, jamás van a ver, porque es el mundo de la fe. El libro de los Hebreos, capítulo 11, dice, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra del Señor. Hay algo tremendo que se gesta cuando nosotros hablamos la palabra del Señor. Y miramos en la palabra, cuando usted ve Segunda de Reyes, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, usted va a ver un varón de Dios de una manera asombrosa. En un momento le dice ahí, ustedes hagan pozo, muchachos, hagan pozo, porque aunque ustedes no vean viento, aún no vean lluvia, no vean nada, se van a llenar de agua. Habían marchado 7 días, estaban con sed, también los animales, podían morir. Pero ahí estaba el varón de Dios. Y el varón de Dios dice, hagan pozo, hagan pozo, hagan pozo. Y la verdad que lo hicieron. Más adelante vemos nosotros también a la mujer. El pastor Osvaldo hablaba un poquito en estos días y decía, la mujer que puso las vasijas, llegó al varón de Dios, dice, mirá, mi esposo murió, nos dejó unas deudas tremendas y están por llevarse mi hijo de esclavo. Se practicaba eso, ustedes saben eso. Entonces, dice, ¿qué tenés? El aceite. La vasija con aceite tenía que ver con un aceite que usaban los profetas, porque su esposo era profeta, pero ella nunca había estado involucrada en la gracia, en el ministerio de su esposo. Así que dice, tengo un poquito de aceite. Para ella era aceite, pero había algo tremendo. Dice, agarrá, pedí vasija, otro tipo de vasija, mucha, no poca, y encerrate en tu casa. Fíjese, cuando usted anda como un hombre espiritual, no como un nepio, un niño, sino como un nematicón, un hombre espiritual, usted va a ver que en el mundo de la intimidad suceden los milagros. La Biblia dice que la mujer con sus hijos se encerró y dice, tráeme otra fuente, tráeme otra vasija, no hay más, mamá, se terminó el aceite. Cuando nosotros estamos escasos como hombres naturales, el aceite no se produce. La acción de Dios está cuando yo estoy accionando. Cuando yo me muevo, Dios se activa. Lo hemos escuchado un montón de veces. No necesito yo decírselo. Pero ahí vemos a un varón de Dios diciéndole al rey, mirá, hace pozos. El otro dice, busca vasija. Luego vemos en el capítulo 6 también de Reyes, vemos que el colaborador dice, tenemos un problema, acá hay una batalla, pero dice, abrirle los ojos, Dios, para que vea. No dice el mundo invisible, pero dice para que vea que son más los que están con nosotros. Entonces dice, se le abren los ojos y ve, dice, los jinetes montados y los carros de fuego alrededor de Eliseo. Encontramos en la palabra de Dios que hay cosas en el mundo invisible que necesitamos para la conquista de nuestra nación, 47 millones de personas. La palabra en el libro de Zacarías, bien claro dice el capítulo 4, no es con ejército ni con fuerza, más con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que puede sacudir un lugar, una ciudad, una provincia, una nación. Eso es algo maravilloso. Recuerdo que una vez
me llaman para orar por una persona, contándole algunas cositas para que vea que hay una opción de Dios. Dios está diciendo, no es con las armas que vos podés usar, no es con los argumentos que vos tenés, no es con los planes que vos tenés. Mirá, confía en mí, mi espíritu te va a revelar, te va a traer la voz del cielo, lo profundo del Señor. Me llaman a orar por una mujer. Cuando entro y la mujer está acostada, muy flaquita, yo percibí que se iba a morir. Imagínense, recién naciendo en el Señor, experimentando algunas cosas ministeriales, y de pronto la llevé más para que se fuera al cielo que para orar por sanidad. Así que oré y le consuelo, hablé con la familia y oré sin creer en la sanidad, sin creer, porque a veces oramos y no creemos. Esa es la realidad. Oramos y no creemos, porque si creyéramos, podrían suceder cosas maravillosas, como el Señor le dijo a sus hombres en Marcos. Si ustedes no dudan en su corazón, lo que digan les será hecho cuando la higuera se seca, en el secreto. No duden. Pero yo estaba en la fuerza de la duda y oré por la mujer y chao. Cuando salgo, una persona dice, la señora dice si usted puede venir mañana. Sí, digo, ningún problema, mañana vengo. Y cuando vuelvo al otro día, encuentro, me dice, la vecina, ¿usted es el pastor que iba a venir? Sí, sí, sí. Mire, la señora está debajo de unos sauces, allá la llevaron, y yo todo con una mente natural, como hombre natural, pobrecita, la llevaron para que vea la naturaleza, se refresque un poco, antes de velarla, antes de que se vaya. Mire la fe que tenía el pastor, el predicador, el evangelista, el expulsador de demonios. No creía. Llego al lugar, voy con un hermano y llego al lugar, y cuando ubico el lugar donde estaban, había un carro de eso de campo. Lo habían preparado para plataforma y había 200 personas. La mujer sentadita dice que cuando yo salí, que había orado, ellos oró y se sanó. Yo oré y no creía nada. Por eso Dios es el que hace las cosas. Entonces, la mujer dijo, quiero comer, y se levantó, y los vecinos la vieron. Y sucedió el milagro. Al otro día, al tercer día, 3.000 personas había. Y el obispo me dijo, sáquenlo de ese pueblo, porque él tira tierra al aire y se cae la gente. Los endemoniados corrían, saltaban las alambres de púa, y ahí en el nombre de Jesús, ¡pa! Ya uno se agranda después, ¿vio? Y es así, claro. Imagínese, cuando usted se da cuenta que es Dios y que no es usted, se agranda como alpargata de gordo. Se agranda usted, empieza, Dios es el que está obrando. Ahí está, cuando llegamos a Pensacola, que mi amigo me decía, vení Héctor, vení. Yo tenía una deuda de casi $500.000, no tenía fuerza ni para levantarme. Y mi amigo me llamaba, vení, quiero compartir con vos, vení, quiero compartir, vení, que Dios está, no puedo, le decía yo, no tenía fuerza. ¿Cómo le habrá pasado a alguno de ustedes, me imagino, momento que no tiene fuerza? A nosotros nos ha pasado muchas veces. Y él dice, ya, te mando el pasaje y venite con todos los que quieras. A todos le cubrimos. Y cuando llegué allá, wow, le voy a decir algo, la nube estaba ahí. Lo primero que hice esa noche cuando levanté las manos, pasó mis manos algo espeso que yo dije, ¡bum! La bajé y dije, Señor, tú estás acá, tú estás acá. Y a partir de ahí estuve 3 años yendo a trabajar y ministrando y viendo la gloria del Señor. Me decía el reverendo Bardey, este fin de semana que estuve con él, me decía que cuando el soplo de Dios vino con el reverendo Marc Cabrera, él era la persona que tenía como nadie se acerca, nadie se acerca. Dice que cuando explotó todo, su esposa, Marfa, tenían que saltar tapiales para entrar, y le fue a buscar al reverendo y dice, Omar, venite, que no vas a poder entrar. No me mientas, Jorge, venite, que hay una multitud.
no puede ser. Dice, sí, vení. Y no podían entrar. Y dice que la gloria del Señor era tan tremenda. Dice que venían con un paralítico los romanos para provocarlo. Y como él era el que paraba todo, dice, ¿por qué vienen a provocar al siervo de Dios? Me hablaba él de la revelación de lo sobrenatural. Dice, ¿por qué vienen a provocar al siervo de Dios? Ahora para que vean que es Jesucristo. A ti te digo, decía Jorge, levántate y anda. Y el paralítico se levantaba. Tremendo y interesante. Entonces, cuando la palabra del Señor dice, el Espíritu nos trae los profundos de Dios, nosotros vamos a poder tocar Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, los distintos lugares. Lo que hemos visto ahora es nada. A veces estamos asombrados, 20.000 personas. Yo nunca me muevo por número, por porcentaje me muevo. Por porcentaje. Yo, 10.000 personas tiene. Ay, ¿cuánto hay? Y hay 3 millones de personas en la ciudad. 3 millones, 10%, 300.000. 1%, 30.000. 3.001. Entonces yo le digo a los hermanos que están en pueblos, donde hay 1.000 personas y tienen 300, vos tenés el 30% del pueblo, pero no te pares. Metele pata, dale. Entonces cuando nosotros encontramos acá la palabra del Señor, que Dios quiere meternos en una atmósfera de lo invisible, el mundo invisible. El libro de Romanos capítulo 4 dice que el Padre de la fe creyó que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces de pronto nosotros miramos nuestra condición, cuando vemos en el libro de San Juan que viene Andrés y viene Felipe, sacan cálculo y dice, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? La Biblia dice que el Señor lo estaba probando. Dice, encontramos este pan, este pescado, pero ¿qué es esto para tanto? Nosotros a veces vemos las arcas, vemos la condición, nos miramos a nosotros, no podemos estar vestidos elegantemente como aquel o como aquella, pero no importa eso. Trajeron eso que había, los calculistas, los que dijeron que no se podía, lo metieron en las manos del Señor y mire, dice que el Señor dio gracias, nada más. Dio gracias y se lo dio, muchachos, repártanle a la gente. Y ahí dice la palabra del Señor, imagínense, repartiendo un pedacito y empezaron a ver el poder creativo de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede hacer. No importa lo que usted pueda tener. El hermano, yo encontré al hermano Domingo Coligüín Canavarro a los 107 años, anciano. En la corriente del Espíritu había salido un anuncio de este hombre contando la historia. Yo lo encontré. Estaba en Mercedes, este hombre de Dios, limpiando vidrio. Lo llevé 3 veces a Neuquén, a casa. Mis hijos se peleaban para dormir en la cama donde durmió el hombre de Dios. El abuelo me contaba de la materialización, me contaba de la transportación. Me contaba de lo que Dios hizo. Él estaba muriendo, no conocía a Cristo. Y le dijo, Señor, si vos existís, dice, saname. Solo muriéndose en el monte, en un auto viejo, arruinado. Y dice que él vio un fuego que venía. Y tocó su cuerpo. ¡Pah! Y se sanó. Y ahí empezó a buscar un lugar que le hablaran de Dios. Y llegó a un templo evangélico, no sé el nombre que decía el abuelo. Pero él empezó a subir al monte, escuche bien, agarrado del texto del Mateo, dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podés decirle a este monte, muévete. Y él dice, subía y bajaba, y cuando bajaba, después de estar 12 horas de búsqueda de Dios, le decía a los montes, muévanse en el nombre de Jesucristo, muévanse. Y no se movían. Así que un día él decidió poner varas secas. Y un día cuando él baja, le habla a las varas, como todos los días. Y cuando le habla a las varas, dice, muévanse en el nombre de Jesucristo. Y dice que las varas empezaron a hacer así. Y la voz de Dios viene. Este es mi poder, que va a levantar a los paralíticos, que va a sanar, va a resucitar.
Este es mi poder que va a hacer milagro. Y ahí explota la gracia de Dios sobre la vida de un anciano. Domingo Cueliú en Canavarro. Él tenía 50 años casi cuando empezó el despertar. Y tremendo, él me decía, la materialización, la transportación. Era tanto la gloria de Dios manifestada que la gente, dice, salía a predicar, iban en bicicleta y eran trasladadas a otro pueblo y se encontraban predicando. ¿Es bíblico? Sí, libro de los Hechos, capítulo 8. Felipe ve al desierto y ahí el Espíritu lo hizo desaparecer. Quiero decirte en esta mañana, quiero decirles en esta mañana, Dios, me queda un minuto, Dios es el Dios que quiere meternos en el mundo que a veces no creemos que existe. Le damos énfasis a la sombra, le damos énfasis a esto. Pero amigo, hermano, consiervo, batalladores de la hora en la que estamos, Dios tiene en el mundo invisible carros de fuego, jinetes montados a nuestro lado. Dios, si Él te habla, no tengas miedo. Si Él te habla, yo te voy a dar La Rioja, créele. Si Dios te dice, yo te voy a dar Mendoza, créele. Si Dios te dice, te voy a dar Argentina, Él no miente. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Él mueve todos los recursos. Él mueve todas las cosas. Mire, la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño del oro y la plata. Cuando empecé a pastorear en esta ciudad, no fue fácil. El reverendo Carlini fue el que vino y me dijo, Héctor, estás bien. Adelante, hijo. El reverendo Mar Cabrera fue el que me llamó y me dijo, Héctor, estás muy bien. Interesante. Pero muchos del mismo cuerpo de ejército a lo mejor decían, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Este es un pibe. Estaba loco, ahora estoy re loco por Cristo, mis hijos, más loco. Porque Cristo es el dueño, el Señor, el Rey de Reyes, el Pastor de Pastores. Él es dueño de la unión de las asambleas de Dios. Él es dueño de Argentina. Y Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Cuando mi hijo era chiquito, yo lo llevaba 3 días a ayunar conmigo. Y le ponía, eran flaquitos, chiquitos, una Biblia Tonso cuando recién salió, era así grandota. Y una caña de pescar. La Biblia era más grande y la caña de pescar. Y los paraba, ahí tengo la foto, ellos estaban. Y yo les hablaba. Ustedes van a ser pescadores de hombres. Dios les va a usar. Ustedes van a ta. Y hoy no los puedo parar. Chao papi, me voy para acá. Chao papi, me voy para allá. Ahora mi hijo Nicolás está cruzando a Chile. Oh, el otro dice, ya me estoy para ir para África, papi. Oh, pero ¿quién fue el que dijo? Ustedes van a ser pescadores de hombres. Ustedes, Y quiero decirle, levante sus manos al cielo. Levante sus 2 manos al cielo. No importa la condición, no importa la lucha física, no importa si mirás las arcas y no tenés, no importa los recursos. El Dios que multiplicó la harina, el pan, el pescado, el Dios que mandó al cuervo, el Dios que bendijo al profeta a través de la viuda, el Dios que llamó a Moisés y lo sacó de todo las cosas poderosas. El Dios que dijo, mío es el oro y la plata. El Dios que dijo, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Levante las manos al cielo, por favor. Y ya está, se me terminó mi tiempo. Pero permita, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, que por la fe entendemos que del mundo invisible trajiste al mundo visible las cosas que vemos. Bendice nuestra nación a lo largo y a lo ancho, de este a oeste. Cada provincia, cada pueblo, cada ciudad sea conmovida por la manifestación de tu Espíritu. Y que hombres y mujeres, aunque estén solos como Felipe, desciendan a Samaria
en el nombre de Jesucristo. Y los poderes del mal salgan, salgan. Y que venga gran gozo a ese pueblo, a esa ciudad, a esa provincia. En el nombre de Jesús. Libértanos del poder del hombre natural para entender que tú llamas las cosas que no son como si fuesen. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Puedo oír tu voz, mis ojos Póngase de pie para adorar. están en ti, no Apláudale con gozo, con alegría al Señor. existe temor. ¡Aleluya!